Buenas tardes con todos. Para empezar, me gustaría agradecer a los organizadores por la invitación. En realidad, hasta el momento ha sido un taller muy interesante y seguramente va a seguir en los próximos días. Saliendo un poco del cronograma, como decía Craig, yo les voy a hablar nuevamente sobre inventarios de gases de efecto invernadero y los avances que hemos tenido hasta el momento en el Perú para el sector USCUS. Entonces, la presentación en realidad está bien resumida. Si quieren más detalles, podemos conversarlo en el transcurso del día o luego en las preguntas. Pero bueno, la presentación tiene las generalidades, los arreglos institucionales que hemos establecido para la elaboración del inventario, el procedimiento técnico para los cálculos, los resultados y los próximos pasos. Bueno, no voy a comentarles sobre las políticas y las reglas, las normas, las leyes que existen en temas de cambio climático en el Perú. En realidad se ha venido avanzando mucho, pero lo que directamente aplica a la elaboración del INGEI se dio el 2014 a través de este decreto supremo que establece el infocarbono, que es el arreglo institucional en sí para que todos los sectores, todos los ministerios elaboren su inventario. En realidad es un inventario bianual, pero nosotros le decimos reporte anual y por eso es la palabra RAGI, el reporte anual de gases de efecto invernadero, donde el Ministerio del Ambiente es la entidad que supervisa y acompaña a los demás ministerios en la elaboración de los RAGI sectoriales y además es el que compila todos los resultados para la elaboración del informe general del INGEI. Y bueno, como ya han mencionado todos los presentadores anteriores, esta información no solo es para reportar y cumplir con la convención, sino también para establecer políticas. También, por ejemplo, los resultados del INGEI de años anteriores han servido para establecer nuestra línea base y las contribuciones que el Perú ha presentado ante la convención. Entonces, más o menos presentándoles un flujograma, los ministerios están a cargo de la elaboración de su reporte anual para el sector que les corresponde. El Ministerio del Ambiente, en este caso, en conjunto con el MINAGRI, que es el Ministerio de Agricultura, es el encargado de hacer el inventario USCUS. Y nuevamente, el Ministerio se encarga de recopilar todos los resultados sectoriales para elaborar el INGEI, el inventario nacional, ¿no? Las siglas INGEI nosotros lo usamos para el inventario nacional y RAGEI para los inventarios sectoriales. Entonces, bueno, ya les he ido comentando un poco de los arreglos institucionales. Para el caso del sector USCUS, el encargado de la elaboración en específico es el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que es una institución del Ministerio del Ambiente. Y bueno, lo hace en conjunto con CERFOR, que es el Servicio Forestal Nacional. Para la elaboración en sí se estableció un grupo técnico de apoyo que incluye al programa, a CERFOR y también a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, que es el punto focal ante la convención. Entonces nosotros a ese grupo técnico le llamamos GTA del RAGEI USCUS. Eso se presenta a la Dirección de Cambio Climático y ellos hacen el control de calidad para este y para todos los demás sectores y compilan todo, elaboran el INGEI y es lo que se presenta ante la convención.
Entonces, dentro de este GTA tenemos al programa de conservación de bosques, que hasta el año pasado, a través de su unidad de MRB, del proyecto RED, eran prácticamente la principal fuente de información, tanto de datos de actividad como de factores de emisión. El proyecto RED ya culminó el año pasado y al momento se está viendo cómo continuar con las actividades que ellos venían haciendo. CERFOR, el Servicio Forestal, que también es una fuente de información, tanto para datos de actividad a través de las estadísticas nacionales y los factores de emisión a través del Inventario Forestal Nacional. Y bueno, la Dirección de Cambio Climático, que es el encargado del control de calidad. Entonces, en términos generales, todos los procedimientos técnicos que hemos abordado para la elaboración del inventario. Perdón, esta cosita es... Ya. Entonces, la metodología que hemos utilizado, a diferencia de varios países que nos llevan bastante delantera, es las orientaciones de buenas prácticas 2003 para USCUS, en Tier 1, y bueno, la metodología de pérdidas y ganancias. En cuestión de los Tier, tenemos unas excepciones, que son los mapas de cambio de uso y uso de la tierra, y los factores de emisión para el bosque primario, ¿no? Que serían nuestro avance como país en datos de actividad y factores de emisión específicos para el Perú, ¿no? Luego se elaboraron guías metodológicas que en realidad siguen las indicaciones de la OBP 2003 en el caso de USCUS y bueno, de las otras guías del IPCC para el caso de otros sectores, que incluyen todos estos puntos básicos, ¿no? Que debe contener el informe del RAGI. En todo momento lo que se trata es de ser transparentes y lo más exhaustivos posibles, ¿no? Ya hemos visto anteriormente esta imagen. Este es el sistema de categorización que nosotros estamos usando con la OBP 2003. Es muy parecido, en realidad es equivalente para lo que se ve en AFOLU, pero aún nosotros hacemos la estimación por separado de USCUS y de agricultura. Y bueno, las categorías son tierras forestales, tierras forestales, tierras agrícolas, praderas, asentamientos, humedales, otras tierras. El ámbito de análisis difiere un poco. Para todos los biomas, o sea, para la completitud del territorio nacional, estimamos, por ejemplo, las pérdidas de stock de carbono por extracción de madera, por extracción de leña, por incendios, porque tenemos esos datos de las estadísticas nacionales. En cambio, para todo lo que respecta a uso y cambio de uso de la tierra, solo podemos hacer el cálculo para el bioma amazónico, porque solamente existen mapas para ese ámbito. Además, a través del inventario forestal, se hizo una categorización por ecozonas del Perú. Es una, digamos, categorización bien amplia, está basada en diversos criterios como fisiografía, tipo de cobertura vegetal, accesibilidad, entre otros criterios, pero son como nuestros clases base, ¿no? de la vegetación que se puede encontrar en el Perú. Para el caso de Amazonía son 4 las ecozonas, la selva baja, la zona hidromórfica, la selva alta accesible y la selva alta de difícil acceso. Las principales fuentes de información, en el caso de los datos de actividad, como ya les mencionaba, son las estadísticas nacionales del Ministerio de Agricultura,
del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, los que hacen los censos poblacionales, el INDECI, que es nuestro Instituto de Defensa Civil. INDECI, sí. Y bueno, los órganos adscritos a estos, ¿no? Que nos dan los datos de actividad para producción de madera, consumo de leña, extensión de las plantaciones, cultivos perennes, ocurrencia de incendios. Luego tenemos los mapas que se han ido elaborando en los últimos años y que en realidad constituyen nuestra mejora más significativa en disponibilidad de información para el país y también como fuente de información para el INGEI. Y dentro de los mapas tenemos el de pérdida de bosque del 2001 al 2015 y los resultados del 2016 ya están prácticamente terminados. Y estos mapas se hacen con la metodología de Maryland, que seguro vamos a escuchar en estos días a la compañera que ha venido. Tenemos el mapa de uso. Los mapas, como ya les mencioné, también son solo para el ámbito amazónico. El mapa de uso del año 2011, y el mapa de cambio de uso para el periodo 2011-2013. Pero también están ya prácticamente listos los mapas que cubren el periodo del año 95 al año 2016. Y el mapa nacional de suelos, que en realidad es bien antiguo, necesita ser actualizado. Y para factores de emisión usamos los factores por defecto que nos da la guía para todos los usos de la tierra, con excepción de los bosques primarios. Ahí usamos los resultados del Inventario Nacional Forestal, bueno, los resultados preliminares, porque el Inventario Nacional Forestal también está dividido por ciclos y el primer ciclo aún no se ha concluido ni en la mitad. Entonces a los resultados preliminares se le han unido resultados de iniciativas particulares de diversas instituciones, ONGs, proyectos, que han hecho inventarios forestales o inventarios de carbono. Entonces, con todo ello hemos sacado stocks de carbono para las 4 ecozonas de selva. Y bueno, para las otras ecozonas también, pero en este caso solo usamos las de las ecozonas de selva, de Amazonía. Y bueno, estos resultados del reporte anual de gases de efecto invernadero 2014 del sector USCUS son preliminares. Los cálculos ya han sido terminados, pero aún está elaborándose el reporte. Se los voy a presentar. Se los presentamos porque en realidad hay muchos cambios significativos entre el resultado de este año y los INGEI anteriores, que nos parece importante comentarles. Y entonces las principales mejoras implementadas para el presente RAGEI, que es del año 2014, están en relación a los datos de actividad que hemos tenido disponibles y, bueno, algunos otros criterios que hemos ido adoptando. Por ejemplo, el valor de fracción de carbono que antes usábamos era el de la Guía de Buenas Prácticas, de la Orientación de Buenas Prácticas 2003, pero hemos adoptado ahora el valor por defecto de las guías 2006 para tener consistencia con nuestro nivel de referencia de emisiones por deforestación, que el Perú también ha presentado el 2015 ante la Convención para el bioma amazónico. Y de igual forma, la forma de estimación de la biomasa, de la biomasa subterránea, del componente arbóreo, antes se usaban el ratio de biomasa aérea, biomasa subterránea que daba por defecto la guía, pero ahora estamos usando esta ecuación de Moccani del 2005, que también es usada en el nivel de referencia. Y bueno, estos cambios son menores en realidad, pero nuestra intención es tener la mayor consistencia posible con el nivel de referencia, que ha sido también uno de los principales comentarios
de la revisión que hicieron los expertos a nuestro nivel de referencia. La principal mejora en realidad está relacionada a el cálculo en base a la contabilidad del cambio de uso espacialmente explícito. Para este periodo hemos podido elaborar nuestra matriz espacialmente explícita de uso y cambio de uso de la Tierra para el bioma amazónico. Y eso nos ha permitido estimar por primera vez algunos cambios que anteriormente no teníamos mapeados. Con eso también se ha podido reemplazar algunos supuestos que habíamos adoptado para tratar de completar nuestros cálculos. Y bueno, como les decía, ¿no? Se han podido estimar todas las transiciones, las emisiones y también absorciones donde correspondían de todas las transiciones de cambios en las 6 categorías de tierra del IPCC. Y bueno, tenemos otras mejoras, ¿no? Una mejora también que cabe señalar es la estimación de las incertidumbres. Recién se ha hecho para este INGI una estimación con el método más básico del IPCC. No les voy a presentar resultados de eso porque todavía hay algunos errores que tenemos que solucionar, pero ya es un avance en relación a los INGI pasados. Bueno, y esta es así chiquitita como se ve, la matriz de uso y cambio de uso para el periodo que hemos podido elaborar. Próximamente vamos a ser capaces de elaborar las matrices para los periodos anteriores, partiendo desde el año 95 y llegando hasta el año 2016. Y con la disponibilidad de este tipo de información vamos a poder hacer también los recálculos de los resultados hacia atrás y con metodologías homogéneas el cálculo del próximo inventario. Estos son los resultados del 2014 en términos absolutos, en porcentajes absolutos. La emisión neta en sí es de 57.000 gigagramos de CO2 equivalente, pero por ejemplo, vemos acá, este símbolo que ven acá significa cambio de cualquier otra tierra a tierra forestal, acá cambio de cualquier otra tierra a tierra agrícola y así, ¿no? La principal fuente de emisión para nuestro sector USCUS, a diferencia de los otros países que hemos visto, es el cambio de tierras forestales a tierras agrícolas. En realidad, el principal driver de deforestación en el Perú es la conversión del bosque a áreas de cultivo y sobre todo de cultivos anuales, pero que perduran poco. Y además son de muy pequeña escala, ¿no? Entre media hectárea a 5 hectáreas. Generalmente son para cultivos de subsistencia. Entonces, entre todos los cambios hacia tierras agrícolas, el principal, que prácticamente es el 100% de las emisiones en esta subcategoría, es la conversión de tierras forestales a tierras agrícolas. Pero además vemos una importante absorción de gases por el crecimiento de la vegetación secundaria. Estas son tierras que se convierten a tierras forestales, pero en general están mayormente representadas por las tierras que han sido deforestadas previamente y que al año analizado se consideran como vegetación secundaria y especialmente como bosques secundarios. Y también está la contribución, aunque pequeña, de las plantaciones forestales. Y bueno, acá les presento la evolución de las emisiones para los INGI que se elaboraron. Estas barras están punteadas porque son resultados que no han sido actualizados con los nuevos supuestos y criterios que hemos adoptado para estos 2 últimos años.
No ha sido posible la actualización porque para estos años no tenemos los mapas de uso y cambio de uso de la tierra, que ha significado la principal mejora metodológica. Entonces, solo lo expongo de referencia. Como les mencioné antes, va a ser posible actualizar estos resultados. Esperamos que este año, con la elaboración del próximo INGEI del año 2016. Pero en general, vemos, por ejemplo, que la deforestación histórica en la Amazonía está en aumento, en constante aumento, con sus variaciones, ¿no?, de año a año, pero la tendencia es al aumento. Y sin embargo, aquí la tendencia a primera vista indicaría que tenemos reducción de emisiones, ¿no? Entonces, en realidad la gran diferencia es porque para estos 2 años, con la matriz de uso y cambio de uso, hemos podido determinar, de acuerdo también adoptando algunos proxies, el área de vegetación secundaria, que se está convirtiendo de otros usos a vegetación secundaria o que permanece como vegetación secundaria. Entonces, las principales absorciones se están dando en esa subcategoría y estarían como equilibrando las emisiones, ¿no? Pero aún así tenemos muchísimas emisiones en comparación con los otros países y es principalmente por la deforestación del bosque hacia tierras agrícolas, ¿no?, para la conversión a tierras agrícolas. Y bueno, este es los resultados del INGEI nacional que tiene en consideración los otros sectores. Una vez más, a diferencia de los otros países, el sector USCUS en el Perú es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Nuevamente, aquí se ve como que del 2000 al 2010 ha habido muchas más emisiones en comparación de estos 2 años, pero estos resultados tienen que ser actualizados para que puedan ser comparables. Y entonces, de los 150.000 gigagramos gigagramos de CO2 equivalente que tenemos para el 2014, el 38.5% provienen del sector USCUS, ya descontando las absorciones. Y una mejora también que hemos tenido en estos últimos años ha sido la creación de estas 2 plataformas, donde en Geobosques podemos encontrar los datos de actividad que se han ido generando, referentes a los mapas, tanto de pérdida de bosque como de uso de la tierra y los de cambio de uso. Estos 2 últimos aún no han sido subidos a la plataforma porque pese a que ya están finalizados, aún faltan publicarlos oficialmente, pero próximamente van a estar aquí, ¿no?, disponibles a todo el que quiera ver estos resultados. Y también una mejora muy importante es que se ha estado haciendo un gran esfuerzo porque esta plataforma sea utilizada por las regiones, para que ellos puedan monitorear su deforestación a nivel regional, de acuerdo a sus necesidades. Y tenemos la plataforma del Infocarbono, que es donde se están publicando los resultados de cada INGEI que se elabora. Hasta ahora tenemos los 5 INGEIs, desde el año 2000 hasta el 2014, que aún no es publicado. También pueden encontrar acá las comunicaciones nacionales. El año pasado el Perú presentó su 3ª comunicación nacional. Está el primer reporte bianual y pronto también estará el segundo BUR, que vamos a terminar este año. Y bueno, los siguientes pasos, que en realidad son los retos que tenemos para el INGEI USCUS en el Perú, y que en realidad elegantemente lo estamos llamando como actividades pendientes, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos la subclasificación de la vegetación secundaria, los mapas de uso y cambio de uso. En cuanto a vegetación secundaria, solo llega hasta esta clasificación, ¿no?
Pero nosotros sabemos que dentro de esta vegetación secundaria vamos a encontrar a los bosques secundarios, a los barbechos agrícolas, a los cultivos perennes y a otro tipo de vegetación que en los mapas pueden confundirse. Obviamente, la estimación de las emisiones y de las absorciones va a depender en qué categoría las colocamos, en qué categoría de la Tierra, del IPCC las colocamos. Entonces, todavía es necesario hacer esta disgregación dentro de esta subcategoría grande. En este inventario lo hemos hecho a través de proxies, pero necesita ser actualizado y, bueno, realizado con datos nacionales, ¿no? También necesitamos ampliar nuestro espacio de análisis para abarcar los biomas de costa y sierra, que hasta el momento no se tiene información. Y bueno, que también abarque el periodo que se ha analizado para la Amazonía. Si bien nosotros tenemos datos de consumo de leña a nivel nacional, son bastante gruesos y están basados en tasas de consumo per cápita bien antiguos, que elaboró la FAO en los años 70. Entonces es una necesidad grande poder actualizar este nivel de consumo, porque dentro de tierras forestales que permanecen como tierras forestales es uno de los principales fuentes de emisión. Necesitamos también avanzar en el análisis espacial de la degradación. Hasta ahora solo se han hecho pruebas piloto y se está conversando cómo poder ampliar esto para toda la Amazonía, ¿no? Necesitamos también tener una detección exhaustiva de los incendios a nivel nacional. Por el momento, el Instituto de Emergencias solo reporta las áreas quemadas, digamos, y el tipo de cobertura, diferenciándolo si es una cobertura forestal o es un cultivo agrícola, pero no necesariamente es completo, porque a veces solo menciona la ocurrencia, pero no nos da el área. Entonces, por el momento estamos usando estos datos incompletos, pero necesitamos tener algo más exhaustivo. Tenemos que también actualizar el mapa de suelos, que ya les comenté es muy antiguo. Necesitamos también saber la extensión de las plantaciones forestales y clasificarlas de acuerdo a edad, a especie, a ecorregión, etc. Todos los criterios que se puedan incluir en ese análisis. Hasta ahora, como les mencioné, hemos avanzado en la elaboración de factores de emisión, mejor dicho, de stocks de carbono en tierras forestales, en los bosques primarios, pero necesitamos también saber cuál es el stock de carbono en los otros usos de la tierra, para poder tener estimaciones más reales por los cambios. El Inventario Nacional Forestal aún no ha incluido el depósito suelo en su muestreo. Ese también es un tema pendiente. Y bueno, los factores de emisión, ¿no? Hacer los factores de emisión para las otras categorías. Y acá no está puesto, pero una actividad pendiente en realidad es mejorar nuestra estimación de incertidumbres. Lo ideal sería poder usar el método de Monte Carlo, y gracias a Craig hemos visto que es un poco más fácil de lo que pensábamos, aunque todavía no lo terminamos de entender por completo. Pero bueno, se va a tratar de seguir avanzando en todas estas mejoras, ¿no? Paulatinamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas para Natalia? Gracias. Muchas gracias, muy bonita presentación. Una de clarificación, dices, hay información de colecta de leña, creo que también hablabas de cosecha de madera, más allá de la Amazonía, ¿verdad? Es los otros datos que no tienen que ver con mapas
de cambio de uso de suelo, hay datos de actividad que afectan al bosque en otras regiones más allá de la Amazonía. Así es. Lo que tenemos en realidad son los registros de madera aprovechada por región, no ecorregión, sino regiones administrativas. En realidad es un dato también un poco incierto, porque nosotros no solo tenemos extracción legal, sino también extracción ilegal, y eso no está siendo contabilizado. Y tampoco está siendo contabilizado, o mejor dicho, desagregado por tipo de extracción, si está haciéndose en concesiones forestales, en predios privados, en comunidades nativas, por tipo de título habilitante, ¿no? Entonces, por el momento tenemos la desagregación más básica para la extracción de madera, pero de alguna forma nos permite estimar las emisiones relacionadas, ¿no?, a la extracción de madera. Una chiquita alrededor de eso. Lo que estoy pensando es en el tema de degradación, que todos vemos que ese es un gran reto y que algunos a lo mejor queremos empezarlo a ver con inventarios nacionales forestales u otros con mapas, ¿no?, y ver cambios en la cobertura de copa, pero creo que en nuestros países existe información muy diversa que está ahí, que a lo mejor no es perfecta, pero que sería interesante caminar hacia la integración de toda esta información. O sea, tener esas herramientas que nos permitan justamente lo de inventarios, lo de estadísticas, los mapas, ¿no? Y entonces, bueno, nada más es como pensar en que realmente ese es nuestro gran reto y que tendríamos que pensar en cómo integrar todo eso. Y por último, es interesante lo que hablas del cambio de uso de suelo, de bosque a agricultura. Eso es igual acá en México, que es de pequeña escala, que es difícil de detectar y que es súper dinámico porque a 5 años, bueno, a 8 años, dependiendo del ciclo, a 10 años se vuelve a convertir hacia bosque. Entonces, detectarlo es difícil, pero también detectar su efecto en el largo plazo no lo hemos hecho, en el sentido que a lo mejor estamos siendo muy estrictos en decir que es un cambio de uso de suelo, que es una deforestación, porque por definición es de un uso forestal a no forestal, pero que para estas cuestiones de líneas base, niveles de referencia, en realidad podría ser visto como degradación, porque después de 20 años de proyección, en realidad son ciclos de bosque, no bosque, bosque, no bosque, y la biomasa va a irse perdiendo, según algunos estudios, ¿no? Entonces, nada más como reflexionar, o qué opinas de estos sitios tan difíciles de detectar el cambio de uso de suelo, a lo mejor pensar en una matriz más amplia, y es un proceso de degradación. Claro, para nosotros también es una dificultad. Yo le preguntaba a Eder cuál era el tiempo que habían establecido para determinar si una tierra no forestal se convertía a tierra forestal, que por defecto el IPCC nos dice 20 años, y me decía que todavía no lo han discutido. En el Perú, en realidad, teóricamente tomamos el tiempo por defecto, pero tampoco no sabemos cuánto tiempo toma determinar si una vegetación secundaria realmente está volviéndose bosque secundario y posteriormente si este bosque secundario puede ser incorporado a la categoría tierra forestal que permanece como tierra forestal, ¿no? Entonces, en realidad es una discusión grande, pendiente que tenemos, y no solo en la parte operativa, sino también en la parte conceptual. Todavía no tenemos definiciones, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar degradación? ¿A qué le estamos llamando bosque secundario? Entonces hay muchas cosas por hacer. Pero somos optimistas en el sentido de que con los nuevos mapas que vamos a tener disponibles pronto, esperamos pronto, estos mapas de uso y cambio de uso del suelo, desde el 95 hasta el 2016, por lo menos nos va a poder dar una idea de la dinámica de esta vegetación secundaria, ¿no? Porque por ahora solo tenemos para un periodo en el tiempo, entonces no nos permite hacer análisis más avanzados, ¿no?, de la dinámica, pero sí pensamos que vamos a poder hacerlos una vez tengamos toda esta colección de mapas que abarcan un gran periodo, ¿no? ¿Otra pregunta, Osvaldo? Natalia, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo un par de preguntas. Una de ellas es,
entiendo que utilizaron el sistema de Matt Hansen para detectar los cambios de cobertura. Este sistema es también que da buenos resultados en áreas con bajo porcentaje de cobertura. No te puedo responder exactamente eso porque yo no lo he visto hasta ahora, pero la metodología para detectar los cambios en realidad es la de, ¿cómo se llama? Segmentación. O sea, porque tenemos una metodología que es la de Matt Hansen para pérdida de bosque, pero solo pérdida de bosque, y luego la metodología para determinar el uso y el cambio de uso de la tierra es con la metodología de segmentación, que no sé exactamente cuál es el autor, pero puedo responderte luego que hagan las preguntas correspondientes. Bueno, y la otra pregunta es, veo que ustedes también se enfrentan a una actualización de sus niveles de referencia. Entonces, entiendo que están tratando de reproducir de una manera lo más consistente posible su nuevo inventario en función de las metodologías que utilizaron en su nivel de referencia. Esa es una pregunta que nosotros también tenemos para Kimberly Todd, y que va a formar parte de la última sesión de este taller, porque evidentemente yo creo que muchos países nos vamos a enfrentar a esa situación en la que estamos mejorando las metodologías, mejorando los insumos, y que eso implica evidentemente pues una actualización de los niveles de referencia. Sin embargo, pues bueno, entro en un conflicto sobre cómo entonces generar el reporte red. Pero bueno, eso va a ser algo que platicaremos en la última sesión del taller. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Natalia. Muy bien. Bueno.